En este momento quiero darle la bienvenida al doctor Hilarión, pero primeramente quiero presentarlo. Doctor Hilarión Federico Araujo Hunda, médico cirujano de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Internado rotatorio 2 años en el Hospital Universitario de los Andes, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Especialista en neurología, Universidad de los Andes, Hospital Universitario de los Andes, Mérida, Venezuela. Neurofisiología clínica, Instituto Neurológico, Hospital Neurológico de La Habana, Cuba. Entrenamiento especial y profesor invitado en el Centro de Trastornos del Movimiento, CETRAM, Santiago de Chile, y en el Centro de Parkinson y Movimientos Anormales, Buenos Aires, Argentina. Diplomado en psiconeuroendocrinoinmunología y sus aplicaciones clínicas, educativas y sociales. Creando Salud, Mía Evolución, Universidad de los Andes. Posteriormente, docente del módulo en neurociencias del diplomado. Profesor asociado del Departamento de Medicina, Escuela de Medicina, Cátedras de Semiología y Neurología. Jefe de la Unidad de Neurología y coordinador de posgrado de Neurología durante diferentes periodos. Coordinador del Programa Comunitario de Enfermedad de Parkinson y Movimientos Anormales, en la Unidad de Neurología, Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Cofundador de la Fundación de Pacientes con Alzheimer y fundador de la Agrupación de Pacientes con Enfermedad de Parkinson y Movimientos Anormales en Mérida, Venezuela. Ejercicio de la neurofisiología clínica. Ejercicio clínico de la neurología clínica desde 1982 hasta el presente. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Neurología, periodo 2024-2026, vocal número 1. Asistencia a numerosos congresos de neurología y neurociencias en calidad de expositor en muchos de ellos. Autor y coautor de investigaciones relacionados con la neurología. Le damos la bienvenida al doctor Hilarión con su presentación Huntington, Horizontes Clínicos y Esperanzas. Buenos días a todos. Muy contento de estar por acá compartiendo esta experiencia con todos ustedes. Es realmente mi inicio a nivel nacional como coparticipador y co-creador de salud a los pacientes y familiares con enfermedades de Huntington. Cuando Aleska me pidió que si podía ser conferencista en esta reunión, pues para mí fue una sorpresa porque anteriormente compartimos experiencias con Roberto Weiser en otras partes del país y con Simón Starosta, mi gran amigo, que partió hace unos cuantos años a Estados Unidos. Con él tuvimos las primeras experiencias en Mérida para conversar sobre este tema y otros temas de movimientos anormales. Bien, el tema de conversar sobre la enfermedad de Huntington es complejísimo, porque como bien lo escuchamos del ingeniero, con quien estoy muy agradecido también por su receptividad, y pude hojear su libro que me pareció fabuloso sobre la enfermedad de Huntington, podemos darnos cuenta de que es una entidad muy compleja que no solamente reúne aspectos clínicos de una condición que como ser integral los afecta completamente. Existe una desestructuración de la persona humana y que no tiene un momento claro de inicio, por cuanto el indicador ante los ojos de los demás son los movimientos anormales, porque los otros síntomas que pueden aparecer 9, 10, 15 años antes no son típicos solamente de esta enfermedad, sino que se pueden ver en cualquiera de las otras condiciones, como son los trastornos del comportamiento, los trastornos afectivos, los trastornos psicológicos y los trastornos cognitivos. A cualquier edad de la vida se puede ver este tipo de trastornos sin que necesariamente sea parte de una enfermedad de Huntington. Entonces el indicador ante los ojos de los demás son los movimientos anormales. Por tanto, es muy difícil hacer el diagnóstico precozmente. Y por eso ha sido tan difícil en el mundo establecer las etapas de las enfermedades, especialmente la prodrómica o
preclínica tan necesaria para iniciar estudios de investigación, para fabricar productos que puedan actuar precozmente y poder prevenir el avance o frenarla. Pero trataremos de hacer una síntesis de los principales aspectos y ojalá pues pueda llegarles a ustedes de una manera más clara y sencilla. Se habla desde muchísimo antes en los papiros de Evers, ya se hablaba de movimientos anormales que probablemente se referían a la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad antigua, como es de rara, pero es antigua, antiquísima. Y este fue el primer médico, Paracelso, que hizo mención como parte de unas peregrinaciones que se hacían en Europa de personas danzando. A veces lo interpretaban como manías, otras veces lo interpretaban como posesiones demoníacas o más bien posesiones espirituales de tipo religioso. Y lo llamó baile de San Vito, porque parece una danza. Pero sin embargo, en el mundo a quien se reconoce como que fue la persona que hizo la primera descripción completa, inclusive la definió como una enfermedad de familias, o sea, que se heredaba, fue George Huntington, en una población de Nueva York, en Long Island, en Estados Unidos. Pero eran personas que habían migrado de Inglaterra muchos años antes. Pero en Venezuela le debemos a este señor que está acá a la derecha, Américo Negrete, quien durante 3 años en una población de San Francisco, en el estado Zulia, estuvo describiendo durante años muchos casos que él veía y que al principio pensaba que eran borrachos que andaban por allí. Pero sin embargo, él logró estudiar muchas familias e hizo el llamado, pero la gobernanza de entonces lo interpretó como que eran errores diagnósticos y que eran personas más bien que estaban enfermas por el alcohol y cosas así. Pero otro famoso médico, Girón, del estado Zulia, logró contactos en los Estados Unidos, entre otros un psicoanalista de Hollywood, que era el padre de Nancy Wexler, quien dio un apoyo fabuloso económico, y Nancy Wexler, como neurocientífica, apoyó y se vinieron grupos a estudiar en el Zulia y lograron en 1983 determinar el cromosoma 4 en todas estas poblaciones del estado Zulia. Pero fue 10 años después que se aisló el gen IT15, donde, como veremos, se pudo establecer que era una enfermedad familiar donde el 50% de los descendientes de algún progenitor corría el riesgo de adquirir el gen, que por ser dominante, una sola copia de ese gen alterado podía ser suficiente para transmitir la enfermedad. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, hereditaria con un carácter autosómico dominante y en la cual se produce una perturbación progresiva inexorable de las funciones neurocognitivas, conductuales, afectivas y motoras. ¿Qué le sucede al cerebro? ¿Qué es lo que pasa que se producen todas estas cosas? Pues nosotros tenemos en todas las células del cuerpo una estructura que contiene el núcleo y contiene el citoplasma. Dentro del núcleo nosotros tenemos lo que se llama los cromosomas, que son estructuras donde se aloja el código genético en los genes. Y los genes son estructuras donde se encuentra la información que va a determinar el origen de las proteínas, que pueden funcionar como estructuras o enzimas que dan lugar a facilitarse muchas funciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Pues bien, una de esas proteínas que se llama huntingtina, que es normal, esa proteína sufre una mutación, es decir, un cambio, por razones que todavía se desconoce en muchos lugares del mundo. Esto sucede
y entonces esa proteína mutante que cambió da lugar a una serie de agregados que aquí los podemos ver. Estos agregados esquemáticamente se pueden reunir en el núcleo, también en el citoplasma. Esto figura una neurona, el cuerpo de una neurona, y esta es la prolongación. Y este es el contacto o la sinapsis que hace con otras células para liberar un transmisor nervioso. Entonces, esa proteína se agrega en el núcleo y se agrega en el citoplasma y se agrega a lo largo del axón, dando lugar a la alteración de muchas funciones, como puede ser en el núcleo la síntesis de proteínas. No permite que el ARN haga copias adecuadas de ese código genético y se producen alteraciones. También en las mitocondrias, que son las estructuras donde se produce la energía, se producen alteraciones en la liberación de energía para el funcionamiento de la célula. Se impide la conducción de muchas sustancias importantes para liberarse en las terminaciones nerviosas y poder comunicarse esas neuronas de ciertas partes del cerebro con otras, como ya vamos a ver. Entonces, todo eso da lugar a que poco a poco se vaya alterando la estructura de la neurona también y perecen, se produce lo que se llama apoptosis, que es una muerte celular programada de las neuronas. Entonces se van produciendo una serie de cambios y todo es por eso. ¿Por qué cambia la huntingtina? Porque se produce en el exón, que es donde está el código genético de las proteínas, se produce una réplica anormal en un número de veces que supera a la condición normal. Por ejemplo, si es 26 veces, pues se puede producir 30, 40, 50, 60, 80 veces la réplica de estas tripletas. ¿Y qué es una tripleta? Tripleta es la unión de unas estructuras que se llaman bases nitrogenadas, que son citosina, adenina y guanina, CAG, CAG. Entonces, esas tripletas se multiplican, se producen mucho y eso altera la huntingtina normal que está en todas las células del organismo. En todas, no solamente las neuronas. Pero en las neuronas produce una serie de alteraciones como las que acabamos de ver. Entonces, cuando esas tripletas se producen menos de 27, la huntingtina va a ser sana. Cuando es entre 27 a 35 réplicas de esa tripleta, la persona va a ser sana, pero puede la descendencia en un 1% tener la posibilidad de que en algún momento se transmita la herencia. Cuando esas tripletas están entre 36 a 39, está afectada la persona, la huntingtina es mutante, pero la aparición de la enfermedad se puede producir tardíamente y en menor grado. Cuando llega a 40 o más, entonces la persona definitivamente tiene una penetrancia completa en la enfermedad y puede producir todos los síntomas en grado variable dependiendo de la persona. Fíjense que acá dice que cuando son más de 60 repeticiones, entonces aparece una variedad que es la enfermedad de Huntington juvenil o variedad Westphal, donde aparecen a muy temprana edad, generalmente menores de 20 años. Inclusive cuando son más de 80 puede aparecer en niños la enfermedad. Y por eso se describen casos desde 2 años en adelante. ¿Cómo se afecta el cerebro? Pues tampoco se sabe por qué, una predilección por ciertas estructuras en los ganglios de la base o núcleos de la base, que son estos que están acá. Acá están varias estructuras como el núcleo caudado, el putamen, el globus pálido, que son estructuras muy importantes para el movimiento, pero también tienen numerosas conexiones. Fíjense, acá está, por ejemplo, los núcleos del RAFE, que es en el tallo cerebral, que tiene mucho que ver con la liberación de serotonina y de noradrenalina,
que tiene mucho que ver con el bienestar, la sensación de bienestar, tiene que ver con el sueño, como dice acá, tiene que ver con el estado de ánimo y tiene que ver también con los procesos cognitivos, la memoria, el lenguaje, la orientación en el tiempo, en el espacio. Y estas estructuras también tienen una función muy importante en el control del movimiento. Esta es la sustancia negra, que ustedes habrán oído que es muy importante en el Parkinson, porque es donde se produce una buena parte de la dopamina, que es un neurotransmisor que tiene mucho que ver con la motivación, con el inicio del sueño, como la melatonina, pero tiene que ver mucho con el control del movimiento y con funciones cognitivas y conductuales. Entonces, fíjense que todas estas lineecitas rojas tratan de identificar los sitios que se relacionan con los ganglios basales. Prácticamente todo, el lóbulo frontal para las funciones cognitivas, el lóbulo parietal, donde las personas se dan cuenta de la conciencia, de lo que son, del sentido de la vida. También el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, por eso hay problemas en la memoria, por eso hay problemas también en el reconocimiento del esquema corporal. El área tegmental central, donde se libera buena parte de la dopamina, tiene mucho que ver, y el núcleo accumbens con el sentido de recompensa, con el sentido del placer. Y fíjense, con el tiempo, por todos esos procesos que se producen en la célula, va a producirse una serie de lesiones como atrofia en todos esos núcleos y en las distintas partes. En la corteza frontal, en la sustancia blanca, se produce gliosis, que es acúmulo de células gliales, que es prácticamente lo que lleva a la cicatrización en el cerebro. Entonces se va modificando el tejido y se va produciendo una atrofia. Esto sería lo normal. Cuando uno ve una resonancia magnética nuclear, ve que están dilatados los ventrículos por la atrofia que hay en las estructuras alrededor. Entonces se produce atrofia en la corteza cerebral, en los ganglios de la base, con todas las consecuencias de orden funcional que posteriormente se van a producir. Saber la cantidad de personas y cómo se distribuye en el mundo es muy difícil. Ya les dije que el indicador por el que todos nos guiamos son los movimientos anormales. Pero 9, 10 o 15 años antes aparecen síntomas y signos no motores. Igual que en el Parkinson, 10, 15 años antes aparecen síntomas y signos no motores. Entonces, para identificarlos es muy difícil. De manera que la prevalencia, la incidencia de esta enfermedad es un subregistro enorme, porque se guían es por los signos motores. Pero ya la enfermedad ha empezado muchos años antes. De manera que para los trabajos de investigación existen una serie de rigurosos criterios que se están estableciendo para poder detectar precozmente los casos e incluirlos en programas de terapias con los medicamentos que están actualmente siendo estudiados para el manejo genético de la enfermedad. Entonces, se habla de 5 a 10 casos por 10.000 habitantes en Europa, en algunos sitios, pero en otros por 100.000 habitantes. En Venezuela, las cifras que conocemos son las del Zulia, por los trabajos que se han hecho en las poblaciones de Barranquita, San Luis y San Francisco, entre 700 y 2.500 enfermos por cada 100.000 habitantes. Si comparamos eso con un caso por cada 100.000 en Europa, imagínense la diferencia. En Mérida, un trabajo de campo que yo vengo haciendo desde el año 2003, estudiando 13 poblaciones en todas las latitudes del estado, hemos encontrado aislados geográficos, estudiando, haciendo llamados a la población y a los distintos grupos de trabajo en las poblaciones para detectar casos de movimientos anormales. Pero como les dije, es muy difícil establecer una cifra exacta
de Corea como tal, porque estamos detectando los trastornos motores simplemente. Pero no tenemos una cifra oficial todavía que yo les pueda decir, pero sin embargo, las tenemos en casi todos los distritos sanitarios. Estos que se ven en rojo son donde existen más. Bailadores, Santa Cruz de Mora, Tovar, Canaguá, en los pueblos del sur. ¿Cómo se inicia? Quisiéramos saber cómo inicia la enfermedad. Pero lo cierto es que lo más probable y que se habla es que comienza con problemas de las emociones y de la conducta y cognitivos en muchos casos. Pero es prácticamente una constelación de síntomas y signos que incluye la esfera cognitiva, la esfera conductual, la esfera motora, que a lo largo de la enfermedad, dependiendo de cada caso, se pueden imbricar, se pueden ir presentando en grado variable que se van acentuando con el paso de los años. Para mostrar, por favor, dale al primero. Estos son, los quise traer porque ella es una mujer muy joven que le comenzó aproximadamente a como 5 años antes de verse este cuadro. Ojalá que se reproduzca el video. Dice que no se puede reproducir. Llegaron los dos hermanos. Uno es mayor que el otro, como 5 años. Pero en ella lo que se ve es un cuadro más bien, y la refirieron como Parkinson a la consulta de neurología. Porque en esa variedad, Westphal, que es la variedad juvenil, muchas veces predomina rigidez, predomina una marcha alterada de pasos cortos, sin braceo, y parece que fuera Parkinson. Pero al explorarla, entonces encontramos otra serie de síntomas y de signos que más bien encajan dentro de un cuadro combinado de movimientos anormales que por la historia, por el ancestro, por los antecedentes de tener familiares, podemos aproximarnos al diagnóstico de enfermedad de Huntington. Ellos no tienen el estudio genético. Sin embargo, un ancestro sí. Entonces es de inferir que muy probablemente ellos dos tengan también la enfermedad. Lástima que no se ven, no se reproducen. Fíjense los movimientos como de aleteo. Es un muchacho que le empezó la enfermedad como 10 años antes. Eso en el hospital estoy enseñándole a los residentes de posgrado a reconocer, a identificar la condición que, como dijo el ingeniero, es muy rara y no se enseña casi en la facultad a reconocerlo. Entonces, es una suerte que lleguen los pacientes, entonces uno debe enseñarle a los residentes a reconocer para que también a su vez le enseñen a los alumnos de pregrado a identificarlo. Él tiene ya un deterioro importantísimo cognitivo y en el habla. Esta es la que les dije que tiene una variedad Westphal. Fíjense que es muy distinta a la del hermano. Tiene los pasos, no bracea. A veces aparece temblor de reposo. Y una forma de mover la lengua lenta, y cuando la saca no la puede mantener afuera. Y los movimientos oculares son muy lentos. Uno de los signos precoces son alteraciones en los movimientos. Uno se da cuenta cuando está hablando con el paciente de que la mirada es lenta y que para voltear a uno y otro lado no lo hace con la mirada fluida, sino fragmentada. Aquí estoy explorando la rigidez que tienen los miembros, que es un signo parkinsoniano. Más bien los coreicos tienen
hipotonía. En este caso aparece rigidez tempranamente. Entonces algunos describen 5 fases, otros describen 3 fases. Realmente esto es para los fines de incidir en el tratamiento de la condición. Pero a mí me gusta más bien ver 5 fases porque pareciera más práctico para dirigir las terapias, ¿no? Entonces, en esta fase prodrómica o preclínica, entre comillas, porque ya es clínica, lo ven los familiares, lo viven los familiares, y es lo que le está diciendo la enfermedad al entorno y no tanto el paciente, porque el paciente no tiene control sobre eso y la gente no entiende por qué, si le están dando cariño, si le están dando compañía, son impulsivos, se vuelven agresivos, hay depresión y el procesamiento de las emociones es alterado. Comienzan algunos signos menores de olvidos y aunque sea joven la persona. Después, en una fase temprana, a pesar de que son muy independientes, pues pueden tener dificultades para hacer tareas complejas, pueden tener problemas de memoria un poco mayores y aparece más depresión, más irritabilidad, más impulsividad. Pero esto no necesariamente tiene que aparecer todo junto, sino en momentos, en circunstancias, ¿no? Y por eso es tan difícil, porque uno no ve la constelación de síndrome así, de síntomas y signos toditos juntos, sino que aparecen en circunstancias y en momentos reacciones que nadie espera o que impactan al entorno porque no le encuentran sentido ni motivo. Los síntomas motores son menores, contracciones más bien como movimientos atetóxicos de reptantes en las manos, en los pies, a veces unas muecas en la cara, los ojos, uno se da cuenta que tiene que voltear la cabeza, el cuello completo para mirar algo, no miran de reojo casi, porque no tienen esa facilidad. La fase intermedia, pues, es un estadio ya que más o menos cada fase le estiman que puede durar unos 3, 4 años cuando son 5 fases. Porque la expectativa de vida es muy variable, pero aproximadamente se considera unos 20 años, ¿no? Hay personas que han llegado a los 30 años de sobrevida. Yo tengo una paciente que tiene como 30 años y está allí, ¿no? Entonces, 30 años de sobrevida ya, de aparición del cuadro clínico, coreico. Entonces aquí tenemos que ya en el trabajo pueden presentar problemas de rendimiento, de adaptación, cada vez se hace más difícil, más complejo el tiempo de dedicación al trabajo, un poco tolerantes, y aparecen más acentuados algunos conflictos en el entorno familiar. Los familiares, algunos no entienden el comportamiento, pero no se dan cuenta o les es difícil interpretar qué es la enfermedad, y no es que ellos quieren ser tercos, que quieren ser porfiados, que quieren ser irritables, son expresiones de la enfermedad. Y los síntomas motores pues se hacen más acentuados. En etapas muy avanzadas se comporta como un paciente de Parkinson, hacen más bien rigidez, distonía, algunos hacen mioclonía, que son sobresaltos en una pierna, en un brazo. En fases avanzadas las actividades de la vida diaria se tornan muy difíciles y dependen mucho de los familiares para poderlas llevar a cabo, ¿no? Uno de los problemas más serios que se va a tratar hoy es la deglución, es decir, las dificultades para tragar, donde se produce bronconeumonía por aspiración, atragantamiento, donde una maniobra que la describe muy bien el ingeniero, la maniobra de Heimlich en su libro, es muy importante para, ya la hablarán, para salvarle la vida a la persona en caso de una broncoaspiración. Hay estreñimiento, insomnio durante la noche, pero en el día somnolencia excesiva. Deterioro cognitivo global. O sea, no solamente hay problemas en la memoria, sino que hay problemas de lenguaje, hay problemas de orientación visoespacial, hay problemas de socialización, hay mucho aislamiento, apatía.
Y al final, pues, es una postración, paciente en cama, casi no hablan, uno no sabe cómo comunicarse con el paciente. Este otro caso, son dos casos de dos mujeres jóvenes. Fíjense, aquí estoy explorando eso que les hablé de los movimientos, porque ella llegó por primera vez a la consulta. Pero fíjense, los movimientos de los ojos de ella era lo que quería que se viera en esta lámina. Otra vez, trata de mover la cabeza, solo la mirada aquí. Derecha. Hay muecas. Recuerda que llevan rápidamente. Le es muy difícil dirigir los ojos hacia donde uno le ordena. Mueve la cabeza para poder llevar la mirada donde ella quiere. Abajo. Derecha. Izquierda. Fíjense cómo le cuesta, tiene que mover la cabeza, ¿no? Este otro caso donde sí la corea es el signo más llamativo. Sin movimientos bruscos, movimientos involuntarios que coinciden a veces con movimientos voluntarios que se llaman parasinesia. Los movimientos voluntarios también le cuesta contenerlos, ¿no? Entonces, una vez que se hace el diagnóstico, no es como que le traigan a uno una glicemia o que le traigan una creatinina o una hematología, no. Hacer un diagnóstico de esta enfermedad es muy difícil. A uno le cuesta tener que decirle a alguien y generalmente no se lo dice, sino que se lo va diciendo. Y además hay que hacer una evaluación psicológica previa de la persona e inclusive del entorno familiar antes de emitir un diagnóstico de enfermedad de Huntington, cuando está de veras comprobado. Pero uno tiene que pensar que hay muchas cosas en que pensar, porque es un diagnóstico que prácticamente se le hace a la familia. Es un diagnóstico que incluye el área laboral, incluye la espiritualidad, incluye el sentido de la vida, incluye muchas cosas que uno tiene que pensar a la hora de plantear un diagnóstico de eso. La personalidad previa de la persona, cómo es. Hay que hacer una evaluación prediagnóstica de la persona antes de emitir ese juicio clínico que llegue a ser una enfermedad de Huntington. Es una multidimensionalidad que hay que considerar cuando hace un diagnóstico de enfermedad de Parkinson a una persona. Y todos somos diferentes. No hay uno solo igual. En lo biológico, en lo psicológico, en lo social, en lo familiar, todos somos diferentes. Entonces, no lo podemos tratar igualito a todos. Y eso es muy importante. Entonces, a la hora de plantear un abordaje, tiene que ser integral, porque la enfermedad es integral. Es una condición que afecta, recuerden, la esfera psicológica, la esfera biológica, la esfera social, la esfera laboral, la esfera trascendente y espiritual. Entonces, cada atención tiene que ser individualizada y tiene que incluir a la familia, al cuidador y al entorno. El entorno inclusive físico, ambiental, del que ya habló el ingeniero, que es realmente lamentable en todas esas poblaciones en las que se ha estudiado esta enfermedad en Venezuela. Entonces, el diagnóstico la atención va desde el diagnóstico, desde el estudio, desde el pretest, que hay que hacer un pretest psicológico antes de mandar a hacer el estudio genético si el paciente, si la persona lo acepta. Cuando uno hace un diagnóstico posible de enfermedad de Huntington, tiene que hacer una valoración genética del paciente, psicológica del paciente y del núcleo familiar, citarlos, darles una charla, una conversación, y entonces después de eso, volverlos a citar para que ellos piensen quién, por razones diferentes, se quiere hacer el test, pero a nadie se puede obligar.
porque no existe una cura y entonces no es ético, porque el significado de hacer el diagnóstico incluye una trascendencia personal íntima, familiar, laboral, de futuro, de la descendencia y del más allá, incluso, porque hay personas que se sienten decepcionadas hasta de Dios. Entonces, uno tiene que hacer una evaluación muy íntegra antes de hacer un test de diagnóstico para enfermedad de Huntington y que tiene que ser aceptada por el paciente. No se puede hacer en menores de 18 años. Esto es discutido por algunos porque si vamos a hacer un tratamiento en una fase incipiente, entonces necesitamos hacerla muchas veces en menores de 20 años. ¿Y cómo saber si no se ha hecho el test? Bueno, tenemos entonces la noción epidemiológica de que tiene ancestros, de que tiene familiares, más el cuadro clínico, pues uno puede presuponer, pero hay muchas causas de Corea que no son Huntington. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial. Por tanto, el test genético es muy importante. Y además, para efectos probablemente de tratamientos venideros, que son costosos, muy costosos, a nadie le van a dar un tratamiento que no tenga el diagnóstico definitivo de enfermedad de Huntington. Entonces, el consejo genético es muy importante y aquí coloqué el epigenético. ¿Por qué? Cada día se habla más del silenciamiento de los genes. Esto lo saben muy bien los geneticistas y los inmunólogos. Los genes se pueden silenciar, es decir, que no se expresen. Así esté mutada la huntingtina, se puede silenciar la expresión del gen hacia la huntingtina anormal con cambios en el estilo de vida. Se puede frenar la aparición de los síntomas, de los signos, se puede enlentecer la velocidad de la enfermedad hasta ahora, simplemente haciendo algunas modificaciones en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque con estos cambios, como la recreación, la diversión, el ejercicio físico, la socialización y la espiritualidad, meditación con espiritualidad, se ha logrado silenciar genes de enfermedades. Se ha logrado frenar el curso de enfermedades, dilatar la aparición por procesos bioquímicos moleculares que se dan como metilación en el ADN, en el ARN, acetilación, y eso hace que se modifique la transcripción del ARN, que es lo que hacen muchos de estos medicamentos que están investigando, pero a nivel molecular y de distintas maneras. Pero uno tiene la maquinaria que nos dio Dios, la tiene uno dentro y no lo conocemos, para modificar incluso la expresión de genes. Si nosotros modificamos nuestro estilo de vida, y es manteniendo el sentido de la vida, teniendo claros los propósitos internos y alinearlos con los propósitos externos, llevando una dieta saludable, porque lo que comemos muchas veces es lo que somos, y es como se sintetizan muchas enzimas que actúan en la fase de transcripción del código genético del ADN al ARN, y si no tenemos esa proteína, no se hace esa fase, o se hace alterada. Entonces una dieta saludable es muy importante, desde muy niños. Necesitamos ejercicio físico, recreación y diversión. Necesitamos socializar, porque todo eso mejora la microbiota intestinal, que seguramente ya ustedes habrán escuchado, que es un mundo de bacterias que tenemos en el intestino delgado y en el intestino grueso, que interactúa con el sistema nervioso y el sistema inmune constantemente. Y ya se descubrió que en los pacientes con Huntington hay disbiosis, es decir, hay desequilibrio en la flora bacteriana intestinal.
Y así como en el Parkinson y en el Alzheimer, que son enfermedades neurodegenerativas también. Y se está trabajando intensamente para descubrir cuáles son las alteraciones específicas en los pacientes con Huntington para tratar de modificar esa expresión genética de algún modo. Cuando yo les hablo de tratamiento sintomático, neuroprotector y neurorestaurador, me refiero a lo que probablemente muchos piensan que es lo que hace el neurólogo, el psiquiatra, con fármacos. Pero esto que les estoy diciendo es más neurorestaurador y más neuroprotector que cualquier fármaco hasta ahora descubierto. Es decir, estas 5 categorías de vida, como son el sentido de la vida, como es una dieta saludable, como es la recreación, el ejercicio físico, la diversión y la socialización, y como es la espiritualidad con meditación, es lo más neuroprotector y neurorestaurador de lo que podemos hablar. Lo demás se queda en posibilidades, coenzima Q, selenio, cobre, magnesio. Eso no es tan demostrado como estas otras cosas de las que yo le hablé, que sí lo ha demostrado la psiconeuroinmunología en los últimos años con estudios muy serios. Entonces, el soporte psicológico espiritual hay que hacerlo desde la fase de prediagnóstica y posdiagnóstica en forma seriada, para reforzar, para mantener conductas, para modular un poco la actitud que las personas pudieran tener en distintas etapas de la enfermedad. La terapia ocupacional, la fisioterapia, la logopedia son de grandísima ayuda. Más que cualquier gasto en fármacos, muchas veces llamados oxigenadores o llamados antioxidantes, etc. No. Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque actúan directamente en la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el sistema nervioso para restaurar funciones y estructuras, como son las sinapsis, las conexiones, y retomar funciones, o por lo menos frenarlas, porque eso no es mentira. Y gracias al terapeuta ocupacional, al fisioterapeuta, al logopedia y al cuidador con su conducta diaria, que los cuidadores muchas veces, la mayoría de las veces son familiares, entonces tiene que actuar como logopeda, como terapista ocupacional, como fisioterapeuta. Es el familiar, el cuidador, el que hace todo esto. ¿Quién tiene dinero para pagar cinco distintos profesionales? Y en nuestro medio. Entonces, la estimulación cognitiva, el nutricionista y el trabajador social, el cuidador, es el que hace el máster, es el que hace el posgrado en todo eso con el paciente. Todos ustedes son verdaderos terapeutas ocupacionales, logopedias, son fisioterapeutas en la práctica. Y yo quiero decirles que tienen que asesorarse, tienen que leer para enterarse de cosas y ser conscientes. Ustedes tienen que tener una evolución consciente, es decir, conocer los componentes de la enfermedad, conocer lo que puede afectarlos en ustedes mismos y ser conscientes de eso para poder ayudar a su familiar o al paciente y no enfermarse ustedes también. Ustedes tienen que hacer todas estas categorías de vida que les mencioné, tienen que divertirse, tienen que tomar tiempo libre para hacerlo con felicidad, con agrado y compartir con el paciente también todas estas actividades. Esta lámina se las puse porque en otros países se hace diagnóstico prenatal, se hace esterilización o se hace fecundación in vitro y se pueden tener hijos, pero con unos procedimientos sumamente costosos. Pero que los hay, y es bueno saberlo, que existe eso. Medicamentos han salido millones y por eso les puse ahí toda la cantidad de medicamentos que se usan. Se usan medicamentos para la depresión, se usan medicamentos
para la psicosis, se usan medicamentos para dormir, se usan medicamentos para no dormir. Para todo hay medicamentos, pero cada etapa y de acuerdo a los síntomas, hay que analizarla muy bien para ver qué medicamento es el que requiere, porque un medicamento puede afectar otra función que tenga el paciente. Entonces, hay que verlos periódicamente para ver si le está haciendo bien o daño el medicamento que hace 3 meses le indicó. Entonces, el tratamiento que tiene que ser reevaluado constantemente. Y ustedes, los cuidadores, son los ojos y los oídos del médico ante el paciente. Ustedes son los que le transmiten al médico lo que el paciente necesita, lo que el paciente requiere, lo que el paciente les comenta, y transmitírselo al médico, y llevarlo en una bitácora, llevarlo en un diario anotado, porque si no, son tantas cosas que se les olvida. Y después no le comentan al médico, que muchas veces no sabe de Corea ni de enfermedades Huntington. Si es un médico de atención primaria, puede ser que no sepa nada. Y ustedes saben que en Venezuela hay 0,8 neurólogos por cada 100.000 habitantes. Muy pocos. Y no todos los neurólogos saben de enfermedades Huntington, porque es una enfermedad rara. Como tampoco todos saben de Parkinson o de Alzheimer. Bien, entonces esto se lo puse como una lámina final. ¿Qué desafíos tenemos? Tenemos que dar a conocer esa realidad que el ingeniero mencionó al comienzo, el abandono en que están todos nuestros pacientes y nuestras poblaciones afectadas, y la realidad que vive cada caso, que es diferente. Tenemos que motivar cambio de actitudes, el estilo de vida. Recuerden, desde niños es muy importante. ¿Para qué? Para el silenciamiento de los genes probables. Y hay que hacer trabajo sobre eso. Apoyar las decisiones que se tomen muchas veces en el seno de la familia y apoyar las decisiones que se tomen a nivel de esto, de las reuniones que hagamos las asociaciones de pacientes con la enfermedad, para llevarlas a los entes gubernamentales, para llevarlas a las instituciones de salud y hacerlas valer. Buscar soluciones, promover iniciativas y cambios, que no se quede en la mesa, que no se quede en las gavetas, no nos dé miedo, pero tener una golondrina no hace verano. Tenemos que hacer solidez, tenemos que hacer mucha solidaridad en estas cosas. Hay que sensibilizar a la gobernanza. No hay políticas a nivel nacional para ninguna enfermedad neurológica, ustedes pueden creer eso, ni siquiera para la enfermedad vascular cerebral, que es la primera causa de discapacidad y la tercera de muerte. No hay políticas. Ahora, para una enfermedad rara. Exigir el derecho a la salud. Bien, tenemos a la Fundación H, que está dando un apoyo enorme en los países latinoamericanos. Esperanza, Huntington y Humanidad. Ellos se afincan más en la humanidad que en los mismos tratamientos todavía. No dejes que los miedos te detengan, utiliza la energía del miedo para impulsarte hacia adelante. Yo no creí ser capaz de subir acá, y lo hice el año pasado al Roraima. Entonces vencí el miedo y lo hice. Bueno, ahora no vamos a vencer el miedo de hacer tantas cosas por los pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, le damos muchas gracias al doctor y queremos darle un reconocimiento, un pequeño detalle por su participación en las conferencias. Muchas gracias.